Amigos y amigas, buenas noches nuevamente a este espacio de formación en el podcast entre colegas de la Red Ecuatoriana de Psicólogos. El día de hoy tenemos la grata compañía de una colega, Emily Sánchez. Ella es psicóloga clínica y psicoterapeuta. Actualmente cursa una maestría en psicoterapia con orientación en psicología. Trabajó en el ámbito clínico con jóvenes y con adultos tanto en procesos individuales como grupales. Enfoque integra la comprensión simbólica del síntoma, es decir, ve los conflictos como expresiones con sentido, que pueden convertirse en oportunidades de autoconocimiento y transformación. Le interesa mucho especializarse en el trabajo profundo con los vínculos, las dimensiones simbólicas de la experiencia y la promoción de la salud mental tanto en el ámbito clínico como en el ámbito comunitario. Así que hoy vamos a estar con ella compartiendo este espacio y vamos a topar un tema que seguramente a todos los que nos están viendo, nos están escuchando, les va a ser de mucho interés, que es el tema de la comunicación en pareja. Como sabemos, es uno de los pilares fundamentales dentro de una relación sana y justamente podríamos empezar, Amy, desde ahí. ¿Tú qué piensas sobre eh, la importancia de tener una buena comunicación en una relación de pareja? Bien, bueno, hola Marcos, claro, bueno, es un gusto estar aquí con ustedes. Sí, bueno, principalmente es un tema muy complicado, es algo que se ronda mucho en redes sociales, cómo construir una relación sana con mi pareja, porque a la final siempre va a depender de muchos factores. Uno de ellos principalmente depende como de la etapa en la que uno se encuentra en una relación. Por ejemplo, el inicio, que siempre es una etapa más de idealización, más de conocer al otro y como que es más la etapa más bonita. Pero ya después, ya cuando baja la idealización, uno se topa con la realidad del otro y ahí es cuando empiezan los conflictos y las discusiones y muchos temas que a veces lo sano como que se confunde con la idea de no discutir con mi pareja, de que todo esté perfecto, de que todo sea de rosas, cuando al final algo sano en una relación implica una conversación constante con el otro también. Entonces, por eso justamente es el tema, ¿no? Como de cómo construir una relación, una comunicación más sana, más interactiva, diría yo, como algo que son vaivén entre lo que la otra persona quiere, lo que yo quiero, y algo que sea de encuentro, como de ambos deseos. Justamente, no sé si, pero en redes sociales se ve mucho este tema de que creen que que las relaciones sin conflictos son las mejores, ¿no? Y siempre Mm, van buscando como, lo único que busco es paz. ¿Qué tan cierto es eso de tener paz? claro, pero bueno, también hay muchos tipos de amor, o sea, capaz mucha gente ha pasado por estos amores capaz más, ¿cómo se pueden decir? Más pasionales, más como intensos, hay amores que capaz puedan brindar un poco más de paz, hay amores que implican como mucho conflicto también. Entonces, esta paz es algo que todo el mundo aspira, ¿no? Es algo que capaz al final del camino, cuando se construye una relación más madura con la pareja, capaz se pueda llegar a esta esperada paz, pero que al inicio siempre va a costar, porque uno cuando está con otra persona hay que tomar en cuenta que se encuentra con todo un bagaje histórico detrás de eso, ¿no? O sea, yo tengo mis heridas, historia, mi mundo interno, al igual que la otra persona. Inevitablemente estos dos mundos pueden chocarse y capaz no pueda llegar a esa paz, ¿no? Que a veces se busca, pero que si es que se... ¿Qué es lo que necesita una pareja para aprender a comunicarse bien? Bueno, creo que esta es una pregunta un poco compleja, porque me parece que es algo que se puede encontrar dentro de la misma pareja. Es inevitable pensar que cada persona es distinta. No se pueden generalizar como mecanismos que capaz a mí me funcionan con mi pareja y que capaz a otra persona con su pareja no le va a funcionar. Pero sí podría decir que por un lado es conocerse a uno mismo primero.
como, como ver qué es lo que quiere, cuáles son sus necesidades, qué es lo que busca en una pareja. A la final, también la otra persona va a tener esas necesidades propias, personales, de lo que uno busca, lo que uno quiere. Entonces, sería como escuchar esas diferencias y sobre todo sostenerlas. Que creo que eso es lo más difícil cuando uno está en pareja, como lograr sostener esas diferencias y bueno, aceptarlas. Pero que en principio estaría bueno como escuchar, como ser abierto a escuchar, y no como una escucha de para defenderme, sino una escucha como para conectar, como para tratar de entenderte con mi pareja, tratar también de que la otra persona me entienda. Porque el lenguaje funciona así, ¿no? Es decir, tenemos el emisor, digamos yo, y el mensaje que yo quiero transmitir. Y claro, después está el receptor. ¿Y cómo hago que este mensaje se transmita de la mejor manera y no se tergiverse en ese transcurso del viaje? Y que eso es muy complejo, porque uno siempre va a reaccionar dependiendo como a mis propias heridas o capaz escuché que dijo tal cosa y eso como, ay, me afectó porque me dijo bueno, no sé, como en alguna discusión, digamos, empieza a acelerar la situación y después como uno se empieza a imaginar cosas bueno, me dijo esto, y yo lo interpreto de otra manera. Un tema complicado es eso, como la interpretación de lo que capaz me está diciendo y no realmente entender ese mensaje que quiso decir la otra persona. Este creo que es un problema de las parejas muy, esa capacidad que tiene uno para expresar lo que uno siente, ¿no? A veces ni uno mismo sabe lo que quiere. Aparentemente vienen esas palabras de, es que se supone que tú ya debías saberlo, es que Mm, tú deberías ya saber mis necesidades, algo por el estilo. ¿Cómo una persona, desde tu punto de vista, entrenarse o aprender a conocer sus propias necesidades para quizá en un segundo punto irle a su pareja, ¿no? De una forma mm, no tan caótica, no más, claro. más puntual? Ujú, ujú. Capaz hay algo que la otra persona hizo y a mí me molestó, pero lo dejé pasar, porque dije, bueno, no es tan importante, no pasa nada, puedo aguantar con esto. Luego viene otra situación que igual reacciona lo mismo, y luego viene otra y otra, y empieza como una bola de nieve. Todo empieza como a ser un poco más grande de lo que realmente es o de capaz se pudo haber prevenido esta situación y explota y bueno, ahí empieza la discusión más grande, porque claro, como la otra persona no pudo entender mi necesidad de un inicio. Un poco como que ver eso en retrospectiva, que es muy difícil que uno se pueda dar cuenta por sí solo que esta es mi forma de ser. Pero a veces las conversaciones con amigos, con gente, uno se da cuenta también de lo que la otra persona eh, percibe de cómo soy yo. Entonces, esa es una de las formas también, como ver, o sea, intentar una reflexión introspectiva de qué es la imagen que también transmito, por un lado, y por otro, qué es lo que tanto aguanto, por ejemplo, en este caso puntual, ¿no? De mi paciente, ¿no? ¿Qué es lo que tanto aguanto para que sea toda una bola de nieve y capaz no puedo expresar mis necesidades desde un inicio? Entonces, esa como es otra, ¿no? Como reconocer cuáles son mis necesidades, qué es lo que busco en una pareja y que no pasa nada que capaz no sea lo mismo que otra persona esté buscando. Capaz yo busco que sea una persona, no sé, más expresiva, por ejemplo, o más sincera o abierto, que pase más tiempo conmigo, y si no lo cumple, bueno, capaz pedírselo también, ser vulnerable también en ese sentido, dejarse sentir y dejarse abrir y ver cómo la otra persona reacciona. Muchas personas siento que tienen como esa sensación de no querer ser vulnerables, porque eso implica, como la palabra dice, ¿no? Mostrarme vulnerable, mostrarme sin barreras frente al otro, porque corremos el riesgo de que en esa vulnerabilidad, plum, nos manden, nos disparen otra vez, ¿no? Nos lastimen nuevamente. Pero no sé si estoy formulando bien la palabra. Simbólicamente, esta parte de no poder comunicarse bien, eh, ¿qué nos podría decir de esa persona? Sin que, bueno, entendamos para quienes nos están viendo hoy, que probablemente haya personas que por naturaleza sean medios
callados, reservados, que no necesariamente signifique algo, pero quizá en el transcurso de una relación donde ya hubieron peleas, entonces se fue deteriorando la comunicación y ahora estamos, no sé, sin deseos, sin ganas de luchar. Diferenciando esas dos cosas, ¿tú cómo lo verías detrás de ese síntoma? Simbólicamente, ¿qué Mm, significaría? claro, lo que pasa es que, bueno, pienso en 2 cosas. Por un lado, pienso en estas primeras etapas cuando uno está en pareja, que es esta parte como de enamoramiento. Entonces, en este primer momento siempre inicia con el encuentro de una imagen inconsciente, ¿no? Es decir, de mi ideal de lo que es una persona, como una pareja, por ejemplo. No sé, quisiera, o mi ideal es que sea alto, que capaz trabaje, que tenga aspiraciones, no sé, como muchas cosas. Ese es mi ideal como de pareja. Y que con el tiempo uno se da cuenta que ese ideal no cumple con la realidad, o mejor dicho, que la realidad no cumple con mi ideal, con mi exigencia que estoy pensando. Entonces ahí es cuando empieza como un desequilibrio. Entonces, ¿qué hago? em, ¿Es realmente esta persona con la que yo quiero estar? ¿Que realmente quiero abrir mis heridas con esta persona que capaz también tiene sus propias heridas y capaz no pueda satisfacer las mías? Entonces empieza como esta situación como complicada, ¿bien? Pero por otro pienso en lo que en psicología junguiana decimos que es el término de la sombra. Cada persona tiene su sombra y la sombra es como estos aspectos más inconscientes de que le genera rechazo, ¿no? Es decir, nos generan como vergüenza, no nos gusta, nos sentimos raros cuando aparece. Por ejemplo, hay situaciones en las que, no sé, me enojo con facilidad. Aparece mi sombra, todo muy fuerte, y no lo puedo controlar, ¿no? O capaz eso que decías, ¿no? Gente capaz muy callada y no puede expresar sus emociones, entonces viene como es esa sombra que lo ataca de maneras distintas. Entonces, esta sombra combinada, ¿no? Con este como choque de realidad que no concuerda con mi ideal de pareja, em, es cuando empiezan también los conflictos, porque a la final somos distintos. Me doy cuenta que yo quiero algo o yo pienso de una manera que capaz la otra persona no lo piensa. Entonces, se vuelve difícil ser vulnerable en ese sentido, porque ahí es cuando surgen las barreras. Me pongo a la defensiva, como, no lavaste los platos y yo siempre lavo los platos tipo toda la semana y ¿por qué tú no lo hiciste? Entonces, tú tenías siempre que ya saber que yo quería que tú lavaras los platos, por ejemplo, un ejemplo X. Entonces, me pongo a la defensiva y sale mi sombra y sale la sombra también de la otra persona, entonces todo se vuelve como un caos. A la final es muy difícil, si vemos como muy atrás todo este como sistema que empieza a funcionar, es complicado a veces conectar con alguien que es distinto a mí, porque uno siempre espera que capaz pueda estar con alguien que sea medio igual o que tenga la misma perspectiva que yo. No muchas veces sucede, que de hecho eventualmente uno se va a dar cuenta que la pareja no es como uno espera. Y que está bien que sea diferente, y tiene que ser diferente, para yo también entender que en esta diferencia capaz estoy viendo algo de mí que estaba siendo proyectado en la otra persona. Entonces, no era, siento que es esta primera parte, no le estabas viendo a la persona como es, estabas viendo esa proyección que tú sentías de tu ideal. Entonces, al final, romper con esa proyección es lo que genera lo que se esperaría que se genere una relación más madura con el tiempo, porque le ves a la persona como es. Entramos en un tema donde queremos como evitar los conflictos y esa posibilidad Ujú, de decirle a mi pareja qué es lo que yo quiero significa también marcar límites y a veces una persona no tolera bien los límites y quizá le simboliza rechazo y alguna herida que no ha sanado quizá y también le significa un conflicto porque somos sensibles a las críticas y en una relación de ujú, pareja la forma en la que yo digo las cosas eh, se pueden malinterpretar, ¿no? Si llegó tarde en vez de decirle a tu pareja como me hubiese gustado que me avisaras que hoy ibas a llegar tarde. Más bien utilizamos críticas como nunca se puede contar contigo, eres irresponsable todo ujú. el tiempo. ¿Cómo puede hacer una persona, tanto la que es, digamos, la que emite el juicio, como la que recibe, para ir negociando, llegando a acuerdos en este tipo de situaciones? Bueno, algo que capaz en lo personal, inclusive como me ha funcionado,
y siento que eso puede ser también algo para todos, es también darse cuenta que a veces uno se pone en una posición un poco de víctima y sin desmerecer, ¿no? Y sin también poner como que lo que yo siento no tiene que ser escuchado, o sea, o respetado, sino que es importante y es válido. Pero también a veces uno se pone en una posición de solo lo que yo pienso es importante. ¿Y qué pasa con lo que piensa la otra persona? Entonces, ahí creo que sería un punto como súper valioso a considerar, de lo que yo capaz pienso y siento y de mi necesidad a lo que capaz la otra persona podría pensar y sentir con mis palabras que estoy diciendo. Estas palabras, no, no puedo, nunca puedo contar contigo o siempre desapareces o no sé, estas palabras, ¿no? De siempre y nunca, empiezan como a hacer como una pequeña espina, como en la dinámica de pareja. Y eso van a romper también con eso que se estaba construyendo en un principio, la confianza, el respeto, el cuidado. Y creo que eso es sumamente importante en una relación, de que se siga respetando ese cuidado con el otro. Porque si no se respeta, con el tiempo todas estas palabras como van a ser más grandes y se quedan en la dinámica. Y cuando ya se queda ahí, poco a poco se empieza a romper todas esas formas que en un principio capaz estaban, ¿no? Las formas de cariño, el aprecio, el cariño, el amor, esas formas expresivas. Y que la idea es que se pueda mantener esto y al mismo tiempo yo poder expresar que me dolió tal actitud y poner límite, como no me gustó que hayas llegado tarde o que no me hayas avisado y me gustaría que lo hicieras la próxima vez, por ejemplo. Que bueno, esto es lo ideal, ¿no? Que yo pueda Mm. decirlo así tranquilamente. En el momento uno no lo hace de esa manera, ¿no? La idea es esto, que se pueda como conservar esa base de cariño que se estaba construyendo, que se espera que esté como base. Mm. Eh, Chuta, como sostener, digamos, el afecto todo el tiempo. Tú hablabas al inicio de que al inicio de toda relación había como este enamoramiento o esa pasión. Me imagino que todos los que están acá pueden confirmar eso, ¿no? Uno siente cuando está en una relación de pareja. Pero con el tiempo quizá ese afecto se va perdiendo. Pero para ti, ¿qué es lo que una pareja no podría perder nunca para conservar este tema de tener una buena relación? Porque el amor sabemos que es un sentimiento que quizá durará unos 6 meses, pero ¿qué es lo que definitivamente una pareja no debería perder nunca? Bueno, aquí capaz podría tomar de un autor que habla sobre la teoría de triangulación del amor de Robert Sternberg, que habla sobre estos tres componentes sumamente importantes a una relación de parejas. Todo. La primera es la pasión, es capaz lo primero que siempre surge es la atracción física, esta conexión más como erótica, como la pasión, la parte como más intensa que genera. Quizá como es una de las cosas como a veces muy difíciles de que se pueda mantener, pero es justamente eso que creo que es lo que no se puede como perder, que es el compromiso. Darme cuenta que una vez que la idealización ya haya bajado y que capaz el enamoramiento ya no esté tan fuerte como estaba en un inicio, pero pese a que la otra persona sea distinta a mí, a que tenga sus errores, sus defectos, yo elijo estar ahí. Creo que es eso, el elegirse mutuamente y todo el tiempo, pese a justamente que la otra persona sea distinta. Elegirse diariamente, diríamos. Y ahora una persona o parejas que nos digan como, lamentablemente siento que las personas van a terapia ya cuando ambos se han dado un ultimátum, ¿no? Esto es lo último que hacemos Ujú. porque si no, ya terminamos y nos divorciamos y aquí se acaba todo, ¿no? Con ese quizás resentimiento, esas barreras que ya han ido construyendo alrededor de toda la relación, ¿cómo romperlo eso desde un punto de vista ya terapéutico para que las personas, los miembros de esa pareja, puedan animarse como a reconstruir eso? Porque siempre Mm, les decimos, a ver, una de las cosas que ustedes tienen que hacer es aprender a comunicarse mejor. Los egos o la resistencia que hay ahí puede ser que sí, entienda que tengo que conversar, pero ya no quiero. ¿Cómo podríamos hacer? ¿O cómo las personas podrían hacer ello? ¿Qué podrían hacer ahí en ese punto de la relación? Me parece que es algo distinto.
Porque si todo el tiempo hago lo mismo, y cuando quiero estar con la otra persona, luego todo es muy tenso, y luego surge la pelea, y surge todas estas situaciones, al fin y al cabo, como se está repitiendo una misma situación una y otra vez. Que de hecho eso sucede mucho, ¿no? Es decir, cuando uno pelea constantemente con la pareja y la comunicación empieza a ser y ya no constructiva, sino ya empieza a ser muy destructiva, hay muchas palabras hirientes que empiezan a surgir. Ya el compromiso capaz empieza a disminuir porque justamente las palabras agresivas e intrusivas que empiezan a subir toda la dinámica que sostenía esto empieza a caer. Entonces, también hay que ver eso. Por un lado, reconocer que la dinámica de por sí, que no solamente es como que capaz el amor se está destruyendo, sino es la dinámica de por sí que está en decadencia, está tipo muy mal, el edificio se está cayendo de verdad, porque no hay el cemento, no hay la base que genere como esta construcción. Y si uno quisiera capaz volverlo a intentar con la otra persona, es hacerlo de una manera distinta. Y eso tendrían que tipo hablarlo juntos, ¿no? Como encontrar un punto medio en donde ambos se sientan cómodos. Porque aquí es importante ver que en una relación uno tiene que ceder y también hay uno que mantenerse firme. Es un juego, me parece, entre ceder y la firmeza, como en qué es lo que yo también puedo dar y qué es lo que la otra persona también puede dar y qué es lo que no puedo. O sea, cuáles son lo que se conoce como los no negociables, ¿no? Qué es lo que realmente no puedo negociar y hasta aquí mi límite. Y si este límite empieza a cruzarse, em, y también reconocer que capaz es el fin de una era, como sostener los dos extremos, los dos polos, que capaz podría ser el fin de algo o que podríamos intentarlo, pero de otra manera. Que si no, es volver a la misma dinámica destructiva. Hay que cambiar esa dinámica, hacerla de otra manera. Y eso implica también que cada uno reconozca dónde está su orgullo, dónde está como el orgullo y la herida. ¿Qué es lo que temen decir o qué es lo que eh, temen que se genere con todo esto? Una pregunta que me hacen como por interno, me preguntan por qué muchas parejas que se aman terminan comunicándose mal. Uno cuando está con una pareja también está como con un espejo. ¿Qué es lo que yo estoy proyectando? La proyección quiere decir elementos míos que están a nivel inconsciente, que yo no los reconozco y están puestos en la otra persona. Y no me doy cuenta, ¿no? Situaciones que nada, están ahí, pero en realidad son mías y que yo me peleo en realidad conmigo misma. Aunque capaz no estoy viendo a la otra persona como realmente es. Entonces puede que le ame, puede que tenga tengo un sentimiento muy grande por la otra persona, pero a la final no le estoy viendo como es. Por eso son procesos como etapas, ¿no? Cuando uno está con pareja. La primera es el enamoramiento. La segunda es la desidealización, en el que ya toda esa ilusión que estaba al inicio empieza a caer y empiezo a destruir ese espejo y empiezo a ver a la otra persona como realmente es. Y después es la construcción, como el compromiso, el verle cómo es, tus errores y decidir estar ahí o no estar ahí, que también eso es válido, ¿no? Uno no tiene por qué siempre quedarse en una relación que capaz hay cosas que realmente no hay un punto de encuentro y después es lo que genera una relación más madura. Entonces, el motivo en realidad puede ser muchísimas cosas, pero una de ellas también puede ser principalmente porque no veo quién es mi pareja y tampoco quiero verlo. Como uno no quiere realmente saber cómo es el otro. Entonces ahí estamos graves y no se puede hacer mucho. Pero si Es- realmente quiero estar con esa persona, porque me hace feliz, me hace bien, me hace crecer, creo que eso es algo importante también, que la otra persona te motiva a crecer. Y si es así, pues bueno, capaz puedo intentar ser vulnerable y capaz verte con otros ojos. Este tema de querer hacer o no hacer nada y querer que las cosas sean distintas, tiene un impacto en lo que tú decías. El problema no es cambiar al otro, sino también es ver, identificar como ese espejo, ver qué está detrás, porque quizá no es necesariamente la persona, sino es lo que esa persona despierta en mí, ese trauma que despierta, que me hace como
como proyectarme en cambio con esa persona a través desde mi herida. Y eso pues a Ujú, veces no es como consciente, no es como que dicen, "Ah, fui abandonado desde muy pequeño de mi mamá y ahora elijo a mujeres que son emocionalmente distantes y voy buscando sino es como que quizá un poco inconsciente. Y por eso es como que vamos repitiendo incluso de parejas, de que salí de una relación tóxica, voy a otra relación tóxica y termino regresando con la misma y luego digo que para intentar, porque esta vez sí ya lo voy a lograr. mm, ¿Cómo podemos nosotros romper ese círculo vicioso, por decirlo de alguna manera, de regresar a ujú. donde no nos hacen bien? Claro, bueno, eso es un tema muy, muy complejo porque lo he visto en muchos casos, ¿no? Al casino, ¿no? Estos temas como de apostar y decir como, bueno, capaz en la siguiente vez voy a tener el dinero o capaz en la siguiente vez mi pareja va a estar mejor. Como que se asocia con estas sensaciones, ¿no? Es decir, ahí empieza a jugar mucho lo que sucede a nivel más biológico del cuerpo, en el que, por un lado, ¿no? Tenemos al cortisol, por ejemplo, en esas situaciones puntuales, ¿no? Como de que eventualmente esperamos que mi pareja mejore. Entonces hay mucho estrés. Hay el estrés, empieza el cortisol, nos estresamos. Y luego hay los otros momentos en el que la otra persona está más pasiva, más tranquila, más amor, te pido disculpas, te doy flores, te doy chocolates, y luego ahí aparece como nuestro salvador, nuestra dopamina. Y claro, al final es ese juego, que también es un tema muy delicado, porque a la final muchas veces en estas situaciones hay mucha manipulación de ambas, de una persona, de la otra, y es muy difícil escapar de esa manipulación por justamente eso, ¿no? Estoy todo el tiempo en alerta, todo el tiempo mi cortisol tipo está en pico y de repente aparece mi salvador, la dopamina, diciéndome, "Ah, voy a mejorar, voy a ser mejor para ti". Entonces, todo este ciclo empieza a ser un ciclo vicioso muy difícil realmente como de escapar de esta situación. Es una de las formas que capaz se podría salir de esto es ir entendiendo que es un ciclo, conocer que estoy en un ciclo metida acá y ver qué es lo que ocurre para que yo decida, o sea, para que yo decida quedarme acá en esta relación. ¿Cuál es lo que en psicología llamamos la ganancia secundaria? ¿No? O sea, ahí estaría bueno eso, como ver esa ganancia que capaz estoy teniendo y no me doy cuenta, pero que la necesito. Ahí viene la parte de cuál es mi necesidad, qué es lo que yo busco en una pareja, qué es lo que yo necesito y está en conjunto a lo que tú decías sobre el tema de las heridas. Cada persona tiene su herida inevitablemente. El tema es qué hacer con esa herida. Entonces muchas veces la elección de pareja es una respuesta a esa curación de esa herida. Y eso estamos todos estamos metidos en esa bolsa. Y que a la final cometemos errores, cometemos los mismos patrones una y otra vez, pero la diferencia acá es que uno pueda ser más autoconsciente de lo que le ocurre. Y por eso es la idea de, bueno, por un lado, hacer terapia o intentar ver esos patrones, qué es lo que estoy buscando, cuál es esa herida realmente, y que intento que sea el otro quien satisfaga. Que también puede suceder que el otro lo haga, que el otro me permita sanarme, pero cuando solamente es el otro quien me sana, ahí es un problema. En realidad es un equilibrio entre el otro quien me ayuda y yo misma que interiorizo ese amor para mí, desde mí y para mí. No sé si no quisiera salirme mucho del tema, pero en este tema de entender por qué regreso, muchas parejas que vienen a consulta dicen, es que lo único que tenemos y en lo que somos buenos es en intimidad, es lo único que nos ata, porque del resto somos como perros y gatos y nos volvemos a buscar como cada semana, cada 15 días o cada mes, pero ya sabemos como, sí, tomémonos un café, pero terminamos en la cama. ¿Qué podría significar eso? Realmente no somos funcionales fuera de la cama, pero en la cama sí. Eso a mí me parece un tema muy interesante porque ahí está involucrado el cuerpo. ¿Y qué pasa con el cuerpo? El tema es que ahí hay algo que no transita por el lenguaje. Ahí está tipo, si se quiere, lo puro somático, lo puro hasta instintivo, lo que sale como hormonalmente, biológicamente, todo ese bagaje como más biológico
que empieza como a expresarse, ¿no? Es como el enojo, por ejemplo. Cuando nosotros nos enojamos, a veces nuestro cuerpo también lo manifiesta, ¿no? Me ruborizo, se me eriza la piel. Entonces son como reacciones involuntarias, en realidad. No es que yo quiera ruborizarme, mi cuerpo simplemente reacciona de esa manera. Entonces, a la final, ¿qué pasa con ese lado también más como instintivo, más como primitivo, si se quiere, que es importante en la relación, ¿no? Lo que les decía en la teoría de triangulación del amor, ¿no? Es un elemento importante, tiene que estar ahí también. No, no es que no. Pero ¿qué pasa cuando solamente es la pasión el que me sostiene? ¿Dónde está la intimidad y dónde está el Compromiso. compromiso? Que decía Robert Sternberg. ¿Dónde están esos dos elementos adicionales que es lo que realmente me va a permitir sostener esto? Y capaz, sí, capaz necesito una relación sexual para poder explorar mi cuerpo, por ejemplo, para sentir placer, pero cuando este placer empieza a ser solamente desde ese lugar, capaz habría que hacer una revisión, ¿no? O sea, por ejemplo, hay muchas películas, muchas series que, por ejemplo, hablan de esto, ¿no? Cuando uno busca a través de una relación sexual amor. Muchas veces se confunde estas dos cosas, ¿no? Que capaz solamente cuando la otra persona me toca, me puedo sentir como amada. Entonces, ahí empieza como a confundirse estas cosas más primitivas, ¿no? Algo que empieza a ser muy, muy primario, ¿no? Es decir, muy de mucho como decirlo, como desde la infancia, ¿no? Desde lo maternal, de cuando me sentía amada y protegida desde lo físico. Porque cuando nacemos, al fin y al cabo, estamos conectados, una relación netamente en lo sexual, se sostiene solo en eso, en algo que no pasa por el lenguaje. Y una relación de pareja tiene que pasar por eso, tiene que pasar por la comunicación, de transmitir lo que quiero, lo que me está sucediendo, que si no es solamente cuerpo y dónde está el alma, ahí. Claro. Eh, y súper interesante el tema y me generan muchas preguntas. Y una de ellas es, por ejemplo, ¿qué hacen los hombres? A nivel general, digamos, el hombre prefiere comunicarse a través del cuerpo, si podríamos decirle, ¿no? Algunas experiencias en las que nos cuentan pacientes de que después de una discusión requiere tener intimidad. En cambio, yo, Ujú. digamos, desde el punto de vista de mujer, no quiero en ese momento tener intimidad porque no estoy como con ese deseo, con esa búsqueda de placer. Pero para él es importante porque si yo no cedo, entonces se vuelve a molestar. Y el hombre dice, no es que quizá para yo sentirme en paz o en calma, necesito tener intimidad, necesito poseer. Bueno, ahí capaz habría que ver el contexto, que como que no me queda muy claro a lo que te refieres, pero por ejemplo, si es que es en una situación en la que una de los dos, ya sea el hombre o la mujer, como para no enfatizar que capaz solo es el hombre o capaz solo es la mujer, sé cualquiera de los dos, muy extremo, por ejemplo, una violación, inclusive aunque sea un tema de pareja, aunque sea mi pareja. Pero si yo no quiero, no está consensuado, entonces se tiene que respetar eso. No sé si a eso te refieras y que ahí, por ejemplo, en esta situación ya sería un tema como a chequear, ¿no? O sea, como, ¿qué ocurre para que yo necesite ese tipo de dinámica para sentirme, para tener placer, por ejemplo, que la otra persona no quiera y yo forzar algo parecido? Es como, ahí me parece que pensar, ¿no? Como en este placer someter, porque eso también es un tema que, por ejemplo, en temas, por ejemplo, con parejas en el que son más del tipo narcisistas, ¿no? Que comienzan con la manipulación, comienzan con el poder, y que esta manipulación no es solamente en el sentido de quiero que me ayudes a hacer muchas cosas, ¿no? Sino como es también el sentido sexual. Entonces ahí es un sometimiento que genera placer a la otra persona y eso es complicado. Eso ya no se podría catalogar como capaz algo normal o algo saludable, no normal, saludable. Entonces, sí, como me parece eso, esto es un tema como bastante delicado, como más complicado. Me refiero a que implica una dinámica complicada detrás. Sí, no quería irme tan al extremo, porque la pregunta Ujú, realmente era, o entender un poco de que esta lógica que justo nos ponen ahí en los comentarios de que el hombre es más visual y la mujer es más sentimental, y que el hombre, a veces como para sentir calma después de una discusión,
busca tener ujú, intimidad. En ese, en lo que ujú, hablábamos, ¿no? En ese de que eh, ese, ese tema de cuerpo con cuerpo, pero de que necesariamente lo que tú decías, una relación tiene que transitar por el lenguaje. Desde un punto de vista más bioquímico, el refuerzo que obtiene el hombre después de una intimidad es muy gratificante. Entonces genera baja cortisol, genera mucho más vínculo, no solo del hombre, sino también de la mujer, ¿no? Me puedo mostrar vulnerable frente al otro, puedo compartir mi vulnerabilidad con el otro y para el hombre quizás se siente como un proceso de validación, que estamos bien, de que no te alejas, ujú, no me vas a abandonar. Como ya cediste al tema de la intimidad, pues entiendo que ya todo está bien. En cambio, quizá ujú, la mujer dice, no está resuelto realmente, tenemos que conversar un poco más. Esas sí. dinámicas que pueden aparecer dentro de la relación de pareja. Sí, 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 es verdad, pero también siento que está involucrado un tema de cultura. Porque claro, está esto, ¿no? Que, bueno, ahora capaz es mucho menos de como era antes, pero se ve como algo mal visto que el hombre exprese sus emociones. Entonces, solamente es la mujer la que está culturalmente aceptada a que pueda expresar realmente lo que siente y capaz con mayor fuerza, inclusive hasta intensidad. O sea, como a veces inclusive antes, ¿no? Se catalogaba como que a la mujer como hasta que no pueda trabajar porque era muy intensa emocionalmente. Entonces, eso siempre ha sido como si fuera mujer igual emoción y hombre igual, no sé, otras cosas, desde una posición mucho más sexista. Entonces, también siento que está por un lado el tema de cultura, ¿no? O sea, ¿qué es lo que el hombre y la mujer está como habilitado a decir o hacer? Y claro, a veces, muchas veces, como en relación sexual está más el tema del no, no verbal, el cuerpo, el calor, sentirse como uno solo, ¿no? Como en todo ese acto, pueda que se genere, ¿no? Como una sensación como más de placer, de tranquilidad, de que todo está bien, pero en la final hay cosas que tienen que hablarse. O si, por ejemplo, se usa solamente el acto sexual como una forma de evadir un tema, entonces ahí también se puede entender por qué una de los dos sienta que tienen que seguir hablando de algo. O capaz no se lo dijo todo. Y está bueno como sí, capaz tener un momento de pasión, pero también está bueno tener un momento para hablar justamente de lo que ocurre. Bueno, amigos y amigas, ha sido una charla súper, súper interesante. Yo creo que todos quienes nos siguieron y nos están escuchando, pues se quedan con ganas de más. Emilia, pero ¿tú nos puedes contar un poco cómo hacer para si alguien está interesado en tomar terapia contigo, cómo te encuentran, tus horarios? ¿Cómo es esto? No sabemos que no estás aquí en Ecuador, pero Ujú. seguramente nos ayudas con el tema de la virtualidad. Claro, sí, bueno, eso, bueno, les comento. Yo ahora no estoy en Ecuador, estoy haciendo acá una maestría en Uruguay, estoy en Montevideo. Entonces, yo atiendo a nivel virtual, más ahí de Ecuador como también en otras partes del mundo. Y bueno, mi contacto, como en realidad capaz, no sé si lo puedo escribir acá, Ya te le paso pongo mi yo. número telefónico. Y bueno, de ahí en mis redes sociales me pueden encontrar como psique.ecu en Instagram, igual en TikTok, también estoy como por ahí, no subo muchas cosas, pero sí, mi enfoque está más direccionado con el tema de lo psicodinámico. Lo que me escucharon un poco, hablaba del inconsciente, hablaba de la sombra, entonces es un poco el enfoque que es más ir como en un poco más profundo, como en lo simbólico que implica todas estas situaciones. Pero el síntoma es mi discusión o la furia que tengo con el otro, pero a veces también está involucrado otras cosas más internas. Entonces, eso, como cualquier cosa, órdenes, fue un placer realmente como conversar y bueno, dar a conocer un poco estas ideas, que la idea es que sea público, ¿no? O sea, como todo este conocimiento que uno estudia como psicólogo, que también pueda servir para otros. Entonces, siempre agradecida porque se generan estos espacios y que la gente pueda escuchar, hacer preguntas, que se interese también. Entonces, sí, bueno, mi número, no sé Ya si lo, lo digo ya acá, lo, no. ya Ya, lo perfecto. copié en el chat.
Y bueno, también animarles a que sigan tus redes sociales y bueno, las redes sociales de la red y contarles que el episodio va a estar subido en el podcast de la red, así que pueden ir a Spotify y volver a escuchar todo lo que conversamos hoy con Emilia y seguramente les va a traer muchas dudas y entender de mejor manera esta perspectiva de la comunicación en la pareja. Entonces, les agradezco a todos quienes se quedaron hasta el último y no se olviden de compartir también estos espacios para justo lo que dijo Emilia, ¿no? Que sea más público. Emily, tal vez las últimas palabras para despedir el espacio. Bueno, nada, como agradecerles en realidad y que siempre puedan, o sea, pero que la idea es esa, ¿no? Justamente la comunicación da paso para que puedan tener esos espacios y que puedan ser como vulnerables también. Eso cuesta, yo sé que cuesta, pero que también se dejen o que se permitan, tanto hombres como mujeres, que se permitan como expresarse. Entonces, como igual si tienen preguntas, pueden escribirme como con confianza. Y bueno, súper agradecida también con la red de psicología por siempre generar esos espacios. Y bueno, espero ahí encontrarnos en otra oportunidad también. Gracias, que cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio de el podcast de la Red Ecuatoriana de Psicólogos. Un abrazo para todos. Chao, gracias.